Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar aquí todos los hermanos reunidos un miércoles más de la doctrina bíblica que es tan importante, que es el fundamento en nuestro caminar cristiano. Así es que todos ustedes sean bienvenidos hoy a Ministerios de Benecer, Iglesia Edificados en Cristo. Y vamos a dejar lo que estemos haciendo en casa, vamos a escuchar la preciosa palabra de Dios. Yo te invito y puestos de acuerdo para poder aprender, guiados por su Santo Espíritu para que nos dé entendimiento. Miren, vamos a comenzar orando para darle gracias a Dios por este gran privilegio de poder tener esta libertad aquí en México y de poder escuchar su palabra. Vamos a comenzar orando porque sin el Señor Jesús nada podemos hacer, nada. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Yo te invito que si dejes lo que estés haciendo y vengamos y entremos en oración hasta el lugar santísimo por la sangre del Cordero. Padre bueno, Padre misericordioso, hoy venimos a ti con un corazón agradecido, sabiendo que es por la sangre de Jesucristo que podemos entrar a este lugar santísimo y alcanzar gracia, Señor, y la ayuda oportuna. Padre, hoy estamos aquí reunidos, necesitamos de tu palabra, necesitamos que nos hables, redarbúyenos, instrúyenos, prepáranos, Señor, y que todo esto sea para conocerte más, para llevar a cabo la obra que tú nos has encomendado y poder hacer tu voluntad. Unidos a la vid verdadera que es Cristo. Te lo suplicamos, Señor. Y así, unidos en la unidad de la fe, en la unidad del Espíritu, Señor, queremos ponernos de acuerdo también para orar por nuestra cobertura apostólica que ha sido de grande bendición por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios Ebenecer, que nos ha extendido la cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Muchísimas gracias. Y te pedimos, Señor, le sigas bendiciendo, ungiéndolo, librándolo de todo ataque de las tinieblas, librándole de todo mal a él y a su amada familia, Señora, también a nuestra amada pastora Leti, y que le sigas dando esa fortaleza y, Señor, también en su sistema inmunológico, te suplicamos por nuestra amada hermana Leti para que la sigas levantando y usando con poder. Muchas gracias, Padre, porque tú nos respondes con grandes cosas, mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, en Cristo Jesús. Y Señor, queremos suplicarte que hoy esta palabra que vamos a hablar es un privilegio que me permitas hablarla, vaya acompañada de toda clase de signos, señales, milagros portentosos, Señor. Te lo suplico. Y que todo esto, Señor, nos des entendimiento en todo esto, nos des entendimiento para que al comprenderlo lo podamos poner por obras, llevando vidas piadosas conforme a tu voluntad hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar esta preciosa clase que desde la semana pasada la iniciamos. Es nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que es pastor general de Ministerios Ebenecer, nos da la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos y para caminar en la misma visión.
y que a la luz de la palabra de Dios vayamos siendo cambiados para ir de gloria en gloria hasta que venga el Señor Jesucristo por nosotros. Así le damos muchas gracias a Dios en este día, como acabamos de orar, porque nos permite estudiar este tema que es fundamental también en nuestra vida cristiana. Vamos a estarlo viendo, que es la autoridad espiritual, y que es otro tema más de la doctrina bíblica, la cual, como hemos dicho, es un fundamento en nuestro caminar cristiano, que es basado en las enseñanzas de la palabra de Dios, en las enseñanzas de Cristo, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, que no seamos engañados ni llevados de aquí para allá como por todo viento de falsa doctrina, y no andemos por caminos equivocados, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Así es que, como les decía en la clase pasada, empezamos la lección 17. Si traes tus apuntes, tu cuaderno y la palabra de Dios, tan importante, la preciosa palabra de Dios, que es la que nos da luz en nuestro camino. Y miren, aquí como vemos, este tema es la autoridad espiritual. Puse el 2 porque es la segunda clase. Y comenzamos a explicar esto desde la semana pasada, que Dios es el único gobernador soberano del universo y tiene toda autoridad. Ahí en el Salmo 62:11 lo vimos. Esto es un resumen que vamos a hacer. Ahí por eso lo voy a ir leyendo para que nos vayamos un poco rapidito. Dice Salmo 62:11. Y ahí dice, una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Entonces, ¿quién tiene todo el poder? Toda la autoridad, solo Dios. Y en el Salmo 103:19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y nadie lo puede quitar de ahí. Él ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Satanás quiso rebelarse en contra de Dios. Él quería ser adorado, tomar ese trono del Señor, pero pues claro que no. Nadie puede estar por encima de Dios, nadie. Y pues vemos las consecuencias gravísimas que tuvo Satanás, ¿verdad? Fue arrojado del Edén. Ya lo estuvimos viendo en clases pasadas. Pero Dios ha delegado su poder, su autoridad a diferentes personas con la intención de que pudiera ejercer gobierno sobre los pueblos. Debe de haber un orden. Debe de haber un orden. Entonces, en Romanos vemos esto, o sea, si no hubiera gobierno, ¿cómo estaríamos? Si no hubiera leyes, personas que estén en autoridad. Dios es un Dios de orden, pero como vemos, Él es el que ha delegado su autoridad a diferentes personas. Entonces, aquí como vemos, con la intención de que pudieran hacer un gobierno sobre los pueblos, en Romanos vemos esto, sométase, ahí dice en Romanos 13, 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. O sea, ¿a quién nos tenemos que someter? A nuestras autoridades superiores, porque esto lo explica, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo de quien que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Miren, quisiera yo verlo un momento en la Biblia de varias versiones, que vamos a ver ahorita aquí, en varias versiones.
Vamos a verla aquí, la de Biblia Online, y vamos a poner esta de Romanos 13:11, otras traducciones que son un poco más sencillas. Aquí se los voy a traer aquí, como dice, es Romanos 13. Romanos 13. Vamos a ver aquí Romanos 13. 1 y 2, Romanos 13. Para que lo entendamos un poquito mejor, aquí se los voy a poner en la pantalla. Y miren cómo dice aquí, Romanos, lo había puesto aquí, Romanos 13:1. Y aquí como vamos a ver, miren, estudiemos esto. Toda persona debe de someterse a las autoridades de gobierno, pues las autoridades, ¿de quién dice aquí bien claro? Provienen de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. O sea, creo que está bastante clara esta traducción. También podemos ver esta de la de Serafín de Ausejo, que dice, sométase todos a la autoridad constituida, o sea, todos. Y hoy, en estos últimos tiempos que estamos viviendo el final, lo que menos quiere la gente es someterse a nadie. Quieren ellos gobernar su vida como ellos les plazca. Pero aquí dice bien claro, sométase toda alma a las autoridades gubernamentales, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. Entonces, como estamos viendo, y esto es un repaso, Dios ha puesto estas autoridades. Y en la palabra sométase, como aquí también vimos en esta de esta traducción, que era toda persona debe de someterse, a ver si en otras traducciones lo tradujeron. En la Biblia de la hispanoamericana dice, todos deben acatar la autoridad que preside, pues toda autoridad procede de Dios y las autoridades que existen han sido establecidas por Él. Entonces, la palabra someterse es la palabra hupotazo, que es el término griego para sumisión, indica una subordinación voluntaria. Y el apóstol Pablo por eso escribió en Efesios 5:21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. O sea, debemos de someternos también a las autoridades puestas por Dios en el hogar, que son a los padres, a las autoridades puestas por Dios en las escuelas, que son a los directores, a los maestros, a las autoridades puestas por Dios en el gobierno, a las personas que están en eminencia. Entonces, aquí como vemos en Romanos 13:1, en la palabra de Dios para otra versión clara, dice, todos deben respetar, que es lo que ya no hace estas últimas, en los hombres de los últimos tiempos. Como dice ahí en hermana Vicky, qué bueno que ya se conectó en segunda de Timoteo 3:1, si me la pueden leer, por favor, en segunda de Timoteo 3:1. Como dice que los hombres de los últimos tiempos, ahí ay, perdón, los hombres de los últimos tiempos, qué barbaridad, se me bajó la pantalla la pantalla, segunda de Timoteo 3:1, por favor, a ver si es, ¿qué dice? Es segunda de Timoteo 3, ¿paz? 1. Sí, por favor, hermanita. ¿Sí? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno. Eso. Hasta ahí. Sí. No, sí, sigue. ¿Qué más dice? Porque tiene una lista de 18 cosas. Ok. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las caras y llevan, ¿sí, verdad? Perdón, paz, porque de estos son los que se meten en las casas, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Hasta ahí, hermanita, muchas gracias. Hasta ahí, muchas gracias. Amén. Y como vemos, miren, en esta versión de gracias, mi hermana, como lo acabamos de ver, pues ahí vemos que dice la gente se volverá egoísta, amante del dinero, o sea, estoy leyendo otra versión más sencilla, fanfarrona, que es la de palabra de Dios para todos, orgullosa. Y es que el orgullo nos impide someternos a las autoridades y también, por tanto, dice aquí que debemos de respetar la autoridad, cosa que ya hoy no pasa. Ni a los padres mismos, ni a las personas mayores, o sea, ya no, porque dice que gente traicionará a sus actuarán sin pensar, se enorgullecerán de lo que saben y en vez de amar a Dios, amarán los placeres. O sea, la gente no quiere ya estar sometida ni someterse a nadie, son orgullosos y como vemos aquí, debemos de respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios, que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Entonces, este principio es fundamental, por lo que es importante entenderlo conforme a la preciosa palabra de Dios, que es lo que estamos hoy viendo. La Biblia menciona que desde tiempos antiguos Dios delegó su autoridad a diferentes personajes. Esto lo empezamos a ver en la clase pasada, con la intención de que pudieran ejercer gobierno sobre los pueblos. Pero ¿qué pasa cuando esta autoridad Dios la delega, pero gobiernan mal? Y debido al mal uso que le dieron, algunos de ellos, Dios les quitó esta autoridad, desechándolos de su presencia, como hoy también vamos a ver el ejemplo de Saúl. Dios siempre ha delegado de su autoridad de muchas formas en otros tiempos, y esto es importante que lo volvamos a dejar bien establecido. En Hebreos 1:1, el Señor nos habla así. Hermana Vicky, ¿lo puedes leer, por favor? Hebreos 1 y 2. Hebreos 1 y 2, por favor. Sí, pasa, voy. Hebreos. Sí. Perdón, pase. No, está muy bien, mi hermanita, gracias. Hebreos 1, 2. Sí. ¿Paz? Por favor. Hebreos Sí. 1, 2. Ajá, sí, mi hermana, por favor. En estos postreros días no ha hablado por mí. Nos ha hablado. Sí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo... Desde el 1. Desde el 1. Okay. Sí, por favor. Perdón. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hasta ahí, mi hermana, gracias. Hasta ahí, gracias. Amén. Entonces, en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesús nos vino a revelar el Padre. Y miren, pero ahora ha delegado toda autoridad. Dios la delegó en su Hijo Jesucristo, quien es heredero de todo. El Señor Jesucristo triunfó con poder
sobre las potestades. Y antes de ascender a la diestra del Padre, delegó esta misma autoridad a la iglesia. Y miren, aquí en la Gran Comisión lo vemos, Mateo 28:18 dice, y acercándose Jesús le habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahí vemos bien claro, ¿a quién le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra? A su Hijo Jesucristo. Y Él nos mandó a la iglesia, dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tenemos que discipular. Aquí dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, es el discipulado, por lo cual es muy importante congregarnos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como vemos, el primer paso al discipulado es el bautismo. Aquí está. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nuestra tarea de la iglesia como hijos de Dios es hacer un buen uso de la misma, esta autoridad, para cumplir el propósito divino y beneficiarse de este don que no lo merecíamos. Entonces, la palabra autoridad se deriva de la raíz griega exousia, que significa poder de decisión. Eso significa eso significa Despacito pase. Gracias, mi madre. Eso significa autoridad, el poder de decisión, libertad de hacer continuamente un favor, la facultad de dar permiso para hacer algo. Cuando estábamos nosotros chicos o estábamos bajo la autoridad de nuestros padres para hacer cualquier cosa, ir a algún lugar, ver dónde íbamos a estudiar, teníamos que pedir autorización a nuestros padres, ¿no es así? Sí pasa. En la escuela también teníamos que ser respetuosos con nuestros maestros. Entonces, aquí como dice, el que tiene autoridad es la palabra exousia, que significa poder de decisión. Entonces, los padres tienen este poder de decisión sobre los hijos. Hijo, ¿qué quieres ir aquí a hacer unas compras? Ve. Entonces, el padre decía eso, pero cuando querían ir a sitios que no debían ir, ¿verdad? Como cantinas o a bares o a todo eso, pues no, hijo, no vas. Entonces, era el poder de decisión. Y este poder de decisión, había libertad de hacer continuamente un favor, la facultad de dar permiso para hacer algo. E incluso si tienes gente bajo tu mando en la oficina, en el ejército, ¿no? Como tenemos el caso del centurión que le decía, yo soy hombre bajo autoridad. Y digo, haz esto y vas y hace esto. ¿Se recuerdan? Porque están bajo autoridad. Entonces él tenía la influencia y poder para reglamentar y gobernar. Es decir, que la autoridad es la potestad que tiene alguien para gobernar. Miren, nada más quisiera ver rapidito aquí esta cita bíblica del centurión. Miren, a ver si aquí la vemos, si alguien la tiene, la de el centurión. Y si digo, ve, él va. Y es lo que le dijo al Señor Jesús, sabiendo que Jesús tenía toda la autoridad. Y si digo, ve, va. Esto es el centurión, ¿no? Em, em, es lo que estamos viendo como aquí en Lucas 7:8. Hermanita Vicky, si lo tienes, Lucas 7:8, ¿qué dice? Por favor. Sí pasa. Voy a poner aquí. Lucas 7:8. Por lo que ni aún me tuve por digno
de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Amén. Aquí es lo que Amén. estamos diciendo, exactamente. Y miren, cómo era un hombre bajo autoridad del centurión. Él lo dice. Así lo acaba de leer la hermana y aquí se los puedo poner Lucas 7:8. Miren, aquí está un ejemplo clarísimo de autoridad. Miren lo que dice. Sé que yo estoy bajo autoridad. ¿Y por qué él estaba bajo autoridad de sus superiores? Y a la vez él tenía autoridad sobre sus soldados. ¿Cómo vemos esto? Este principio de autoridad. Aquí como dice, él vino y se postró ante Jesús y le dijo, por eso no me atreví a ir a verte yo mismo, solo te pido que le des la orden y mi siervo quedará sano. Sabía que Jesús tenía toda autoridad. Y Jesús se maravilló de la fe de este centurión. Pero aquí, como vemos, y lo acaba de leer la hermana, sé por esto que yo estoy bajo la autoridad de mis superiores y a la vez tengo muchos soldados bajo mi autoridad. ¿Y qué dice? Si le digo a un soldado, ve, él va, no se pone, ay, no, señor, mira, no puedo, estoy ocupado. No, un soldado cumple la orden porque está bajo autoridad. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, haz esto. O sea, como quien dice, y si le digo que salte la cuerda, tiene que saltar la cuerda. Entonces, esto es un ejemplo muy claro de la autoridad. Y cuando Jesús escuchó esto, dice que se admiró mucho del capitán. Y Jesús se volvió a la multitud que lo seguía y le dijo, les aseguro que ni en Israel he visto una fe tan grande. Pero aquí en el contexto de la clase lo que estamos viendo es la autoridad. Y cómo se tiene uno de someter a la autoridad, aquí está bien claro. Entonces, por eso aquí decía que eusoxia es hacer algo, influenciar y poder para reglamentar, gobernar. Es decir, que autoridad es la potestad que tiene alguno para gobernar, reglamentar, dirigir u ordenar y la facultad de delegar autoridad en otras personas. Esto también, cuando uno está en autoridad, va y delega también, incluso en autoridad espiritual. El pastor puede delegar autoridad espiritual en la gente que le está ayudando, en los obispos y en los diáconos, para poder llevar, porque hay mucha gente que necesita la ayuda. Entonces él lo hace y entonces delega de su autoridad, pero también le van a entregar cuentas al pastor. Entonces, las personas que ejercen autoridad, y esto es bien claro, que nos quede bien clarito, porque muchos cuando reciben, o sea, y nosotros que estamos en autoridad, no cometerlo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, tenemos que temblar ante el temor de Dios, tener temor de Dios, porque si Dios nos ha levantado como una autoridad, no es para eh, ser engreídos y abusar de esa autoridad. Más bien es para servir. Y aquí dice, las personas que ejercen autoridad no deben abusar de ella para cometer actos injustos, porque cuentas vamos a dar. En la Biblia se encontraron malos y buenos ejemplos acerca de la autoridad, a quienes Dios les delegó autoridad para realizar trabajos específicos, y vimos dos resultados. Empezamos a ver de las personas que hicieron mal uso de la autoridad, empezando por Luzbel, ¿verdad? Y como es un repaso, nada más lo vamos a tocar. Luzbel era un protector. Abusó de la autoridad, sí, a los suyos no les abrió la cárcel y perdió la autoridad que le había sido delegada, porque no tuvo buen uso de la autoridad. Todo eso lo vimos la clase
pasada. Todo esto fue de Luzbel. Pero si lo empezamos a ver, no volvemos a ver, no vamos a avanzar. También vimos a Adán, que Dios creó a Adán y a Eva, dándoles autoridad para gobernar en el jardín del Edén. Pero su desobediencia al mandato de Dios les dio llevar a la tentación y al pecado. Pero su desobediencia al mandato de Dios les dio el caer en la tentación y en el pecado. Les llevó a caer en la tentación y en el pecado, como lo vimos. Todo esto lo vimos de Génesis 1:26 y cómo cayeron, Génesis 3:15 y la maldición, a partir de ahí del 3:15, pero que porque estamos viendo el tema, que es lo que no ocuparon bien, la delegación que Dios les dio para ejercer esa autoridad, porque si se recuerdan, Adán estaba para enseñorear sobre todas las creaciones, él tenía y que él estaba cuidando el Edén y él estaba sobre todas las animales, tenía potestad sobre los animales. Dijo Dios, multiplicaos, fructificad. Y él le encargó el cuidar el huerto y le puso sobre toda, aquí como dicen, la corona de la creación. Él era el que estaba al cargo, pero al caer, pues cayó todo para abajo. Cayó la cabeza, no guardó esta autoridad que Dios le había dado. Aquí como vemos, muere espiritualmente. Había empezado a ejercer bien la autoridad, pero se dejó gobernar por su alma y desobedeció a Dios. Y por ahí y se vio la maldición que vino sobre de esta desobediencia a Dios en Génesis 3. Porque ahí le dijo el Señor, nada más aquí una cita rápida, que no la parafraseé bien, pero él le dijo, sojuzgad la tierra, sojuzgad la tierra, sojuzgad la tierra. O sea que Dios, sojuzgad la tierra, Dios le había dado autoridad al hombre para gobernar la tierra. Esa fue, ahí la vemos en Génesis 1:28. En Génesis 1:28, si me la puedes leer, hermanita, por favor, Génesis 1:28. Génesis 1:28, por favor. Sí, pasa. Acá está. La palabra dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí hasta ahí, mi hermana, hasta ahí. Amén. Okay. Ahí, pero fíjense, ahí les voy a traer la de Dios, palabra de Dios para todos, y también vamos a leer la de Dios habla hoy. Fíjense en Génesis 1:28, cómo el Señor le dio esa autoridad a Adán. Y qué tremendo. Génesis 1:28, miren lo que dice. Aquí, luego Dios dijo, ahora, no, en el 28. Y los bendijo diciendo, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él, dominando a los peces del mar, a las aves y a todos los seres vivos. Y la de Dios habla hoy, dice así, la 1:28 dice, y Dios les bendijo, tened muchos hijos, llena del mundo y gobernadlo. Aquí está. Él delegó autoridad sobre Adán y gobernadlo, dominad. Estaba dándoles autoridad sobre los peces y las aves y todos los animales que se arrastran.
Entonces, como vemos, pero como vimos aquí, él se dejó llevar por sus sentimientos. Los gobernaron los sentimientos, porque habían sido hechos a la imagen de Dios y tenía constante comunión con Dios. También vimos de Adán y ahí nos quedamos. Entonces, estamos viendo gente que no usó bien la autoridad con Dios. Aquí nada más voy a poner del último versículo que estamos añadiendo, Génesis 1:28, ¿verdad? En Génesis 1:28. ¿Qué les parece todo esto, verdad? Que está tremendo. Debemos de temblar ante el Señor, o sea, tenerle temor si nos ha dado autoridad, porque cuentas vamos a dar. No nos dio la autoridad para abusar, ejercerla mal, en ninguna manera. Estamos para servir si hemos sido levantados en autoridad por el Señor. Entonces aquí como vemos Adán, y aquí la voy a poner, ya luego la... Bueno, ya luego la pongo. Vamos hoy a entrar aquí nos quedamos viendo otro ejemplo, hay más ejemplos, pero ahorita nada más estamos viendo estos y hoy vamos a ver este ejemplo, el de Saúl. Está tremendo y apenas si tenemos tiempo porque hay varias cosas que ver aquí. Miren, esto está en lo que es primera de Samuel 9. El pueblo de Israel no quiso seguir bajo el gobierno teocrático de Dios, sino él le pidió un rey y Dios se los concedió. Y miren, vamos a ver, el primer rey de Israel fue Saúl. Vamos a ver que estamos viendo personas, aquí como vemos, ejemplos de mal uso de la autoridad. Y Saúl fue uno de ellos. Hay muchos más ejemplos en la Biblia. No estamos diciendo que esto sea exhaustivo y lo podemos ver. Muchos malos reyes que usaron muy mal su autoridad. Entonces, y muchas otras personas más también en el Nuevo Testamento. Y miren aquí, como podemos ver, y que siguen siendo hasta el día de hoy personas que son levantadas por Dios en autoridad, pero la usan mal. Vamos aquí si me acompañas ahí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 9. Vamos a ver cómo, ¿dónde estaba aquí? Lo voy a poner aquí en la pantalla. Vamos a ver el capítulo 9 de Primera de Samuel, capítulo 9. Y como vemos, ¿qué dice ahí? Saúl elegido para ser rey. Entonces, Saúl vamos a ver esto. Saúl era de la tribu de Benjamín. Había un hombre llamado Quis, que era hijo de Abiel y nieto de Seror, y su bisabuelo había sido Becorat, hijo de Afia, Quis, hombre muy respetado. Y bueno, vamos a ir a la palabra de la Biblia de las Américas. Miren, había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, bastante más entendible, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de un Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, un poderoso e influyente. Es que si empezamos a ver muchas de las cosas, Saúl tampoco decía la verdad. Pero Dios lo levantó como rey, le dio la oportunidad. Y vamos a ver esto, que no ejerció bien este tremendo privilegio que Dios le dio. Y tenía un hijo que se llamaba, ¿cómo? Saúl. Y fíjense que era joven y bien parecido. Y si dice el Señor que era bien parecido, es que era bien parecido.
No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Qué les parece? Y las asnas de Cis, padre de Saúl, se habían perdido, por lo cual dijo Cis a su hijo Saúl: toma ahora contigo uno de los criados, levántate y ve en busca de las asnas. Y Saúl pasó por la región montañosa de Efraín y recorrió la tierra de Salisa. Y ahí estaba Saúl, y pueden ya continuarlo luego leyendo en que él obedeció a su padre y fue a buscar las asnas. Ahora vamos a irnos un poquito más a la lección, porque si no, no nos va a dar tiempo, no nos da tiempo de leer todos los capítulos. Entonces, aquí en esta de Saúl, primera de Samuel, ahora nos vamos a ir al capítulo 10, donde Dios le muda el corazón a Saúl. Aquí lo vemos. En casa, por favor, lee el 9. Pero fíjense, nada más antes de empezar al 10, lo que les decía es que ahí, por ejemplo, en 1 Samuel 9:21, Saúl respondiendo dijo: no soy yo benjaminita, de la más pequeña de las tribus de Israel, y no es mi familia la menos importante de las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me hablas de esta manera? Es que aquí ya le estaban diciendo que ahí en esa región donde le iban a ir a... O sea, aquí podemos desmenuzar muchas cosas, porque él ya dijo a su criado: oye, salimos a buscar las asnas, pero si no, mi padre ya va a estar preocupada, ya no solo por las asnas, sino también por nosotros, regresemos. Pero entonces, como aquí ya vemos que estaba determinado por Dios, pero el criado le dijo: mira, hay un vidente aquí, y vamos a consultarlo. Y el criado volvió, aquí dice, entonces, miren, aquí en el 1 Samuel 9:7 dice: y cuando Saúl dijo a su criado, pero aquí si vamos, que llevaremos, no, un poquito más acá. Dice, y las asnas de el padre de Saúl se habían perdido y no las encontraban. Entonces, antes ya quería Saúl regresar, pero el criado le dijo: vamos antes de regresar a ver al vidente y a ver qué nos dice él. Y esto ya estaba determinado por Dios, porque al que iban a ir a ver era Samuel. Entonces, cuando aquí, como vemos, miren, le dijo al criado aquí en el 1 Samuel 9:8 dice: y el criado volvió a responderle a Saúl y dijo: he aquí, tengo en mi mano... El criado creo que era bastante más... aquí en el 9:6, perdón, está aquí. Y 1 Samuel 9:6, aquí se los voy a poner, miren, aquí. 1 Samuel 9:6. Y aquí le dijo, y él le respondió: he aquí hay un hombre de Dios en esta ciudad, el cual es tenido en alta estima, y todo lo que él dice se cumple sin falta. Vayamos ahora, quizás pues pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido. Entonces, como vemos, fue por eso lo estoy resumiendo. Leámoslo en casa, de verdad que está tremendo todo esto. Y van a ver a Samuel. Y ahorita es donde vamos a ver en el capítulo 10, que dice Primera de Samuel 10. Ahí, Primera de Samuel 10. Le cambia el corazón Dios a Samuel porque lo va a ungir como rey. Ahí lo vemos. 1 Samuel 10, Saúl ungido por rey. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Entonces Dios lo ungió como príncipe, como el primer rey de Israel.
Y más abajo, si me acompañan al versículo 9, aquí, lo vamos a ver en el versículo 9, dice, y sucedió que cuando él volvió, bueno, aquí dice, en el 9, y sucedió que cuando él volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón. Y todas aquellas señales le acontecieron en aquel día. Todas las señales que le habían dicho se cumplieron en aquel día. Y aquí dice, y Dios le cambió el corazón. Fue ungido. Primero vemos que fue ungido. Entonces Samuel, aquí dice, tomó la retoma y el de aceite la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe de su heredad? Y aquí en el 10 vemos que le cambió el corazón. Entonces, eso fue lo primero que aconteció. O sea, estamos viendo todos los cambios que tenía para haber sido un excelente rey de Israel. Era ungido por Dios. Saúl fue ungido como primer rey, como ya lo vimos en este capítulo. Y por último, acá vemos que tenía dones de parte de Dios. Aquí estamos viendo la preparación para el rey de Israel. Entonces tenía dones dentro del mismo capítulo 10. Ahí vemos, hermana Vicky, por favor, si me lees el 10, 6, por favor. 10:6. Entonces el Espíritu Santo de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. El 11 y cuando también. te hayan, Hasta el 11, por favor. hasta el 11, Sí. y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahí está. Entonces, sí, hasta el 11, por favor. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vinieron, que profetizaban con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y algunos de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas, y cesó el profetizar y llegó al lugar alto. Amén. Amén. Ahí está. Y sucedió que cuando todos los que le conocían de antes vieron que ahora profetizaba, él recibió dones, profetizaba. Y por eso dice, los del pueblo se decían unos a otros, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Está Saúl también entre los profetas? Entonces Dios lo había preparado, Dios lo había ungido, Dios lo había llamado. Él tenía que responder a este llamado con temor y temblor, pero vamos a ver que no fue así. Eso es lo que estamos viendo, personas que no ejercieron bien la autoridad del gobierno que Dios le había dado, y vamos a ver sus consecuencias. Hoy estamos viendo a Saúl. Uso de la autoridad. Fíjense, ya convertido en el capítulo 13, el rey Saúl usurpa autoridades. Ya se empezó a envanecer,
y miren, lo vemos en 1 Samuel 13, 8 y 9. Hermana Tere, ¿tiene ahí la Biblia que nos pueda apoyar para leerla, por favor? 1 Samuel 13, 8 y 9, por favor. 13, 8 y 9. Sí, por favor. 9 y qué? Pero no se oye, mi hermanita, está muy separada del micrófono. 1 Samuel 13, 8. Era de Samuel 13, 8. Pero está muy separada del micrófono, súbale el volumen, hermanita. Ya le subí volumen, pastora, ¿no se oye? Muy poquito. No, está todo el volumen. Bueno, a ver, léanoslo, por favor. No, no se oye, hermanita. Se oye, espérame. Fíjate que ya le puse alto. Él es... ¿Se oye? Sí, tiene el micrófono así al aire, pero no se oye o ustedes sí la oyen bien, hermanos, no se oye. No, no se escucha. No. A ver, hermana, discúlpeme, voy a pasarle a la hermana Vicky porque no se escucha, no va a quedar. Ajá, gracias, mi hermana Vicky. A ver si ahorita arregla un poco su sonido, mi hermana, ya lo vemos. Por favor, hermana Tere. A ver, hermana Vicky, si por favor me ayuda con 1 Samuel 13, 8. ¿Ya se oyó? 13. Ahora sí, mi Ya. hermana, ya. Ahora sí. Así. Amén. A ver, dígame. 1 Samuel 13, 8 y 13, 9, por favor. Sí, el Espíritu 7 días conforme al plazo que Samuel habló, dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Hasta el 9 me dijo, ¿no? Hasta ahí. Muy bien, mi hermana. Ahora sí, muchísimas gracias. Miren, aquí que ya él era rey, ya era el rey de Israel. Entonces, le habían dado una orden. No podía él ofrecer, miren, por favor, si lo vemos, aquí es lo que quiero que veamos, si nos da tiempo, es esto. Aquí, en 1 Samuel 13, Saúl lucha con los filisteos. Aquí tuvo más temor Saúl de los hombres que de Dios. Y aquí el sacrificio ilegal de Saúl, que está desde el 8 narrado. Miren, dice, él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Él tenía que estar bajo las órdenes del profeta Samuel, porque iba a ofrecer un sacrificio que no lo podía hacer porque él era el rey de Israel, pero no era el sacerdote, no era el profeta. Entonces no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Pero aquí vemos, entonces Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Él no se sometió a la orden que le había dicho Samuel, que Samuel era el profeta. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero fíjense, Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, ¿cómo vi que el pueblo se me dispersaba? Que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto, justificándose su desobediencia. Y Samuel le dijo, has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. ¿Cómo ven? Pues ahora el Señor
hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. ¿Quién era? David, ¿verdad? A un hombre conforme a su corazón. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. ¿Qué tal? Entonces, como no fue quitado inmediatamente, ahorita vamos a seguir viendo parte de esto. Aquí, como vemos, él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, como lo acabamos de leer. Pero Samuel no llegaba y el pueblo se dispersaba. Entonces él, pues, y se le pareció bien, ya soy el rey, pues aquí yo mando. Entonces él dijo, traen el holocausto y él lo ofreció. No esperó al sacerdote, no esperó al profeta Samuel, queriendo él gobernar con poder absoluto en las cuestiones civiles y religiosas sagradas. No respetó la autoridad puesta por Dios. Entonces, pues le fue quitada la autoridad, o sea, ya estaba sentenciado que iba, ya, si él hubiera obedecido, hubiera seguido la dinastía de el rey Saúl sobre Israel. Y aquí, como vemos, no respetó las autoridades puestas por Dios. Él tenía que respetar la orden que Samuel había dado. Y también vemos que cometió varios errores. Era un hombre carnal, no tenía comunión con Dios. Y no, ahí en esto del sacrificio, cuando lo ven, ahí lo pueden leer, él no temía a Dios. Samuel lo reprende de su pecado, pero él no dice, sí sé que he pecado, pero no se arrepintió. A él quería estar bien con los hombres, más no con Dios. Y miren, tenía un evangelio legalista, era muy carnal. Aquí en 1 Samuel 14:24 dice, miren, se los voy a leer un poco por el tiempo. Dice, en 1 Samuel 14:24, mas los hombres en Israel, aquí quedó en otro color. Hermanita Vicky, si por favor lees 1 Samuel 14 del 24 al 26, por favor, si me ayudas. Sí, claro. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Perdón. Ajá, hasta Entró pues el pueblo. ¿Hasta ahí? Okay. Sí, ese léelo, por favor. Ajá. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramentado. El juramento. Muy bien. Es que, hermanos, estaban en guerra. ¿Cómo se le ocurre poner al pueblo de Dios en ayuno? O sea, están en plena batalla y no le da de comer a su soldado. Eso no era un plan guiado por Dios, desde el igual que no. Y lo vemos en los resultados, y hasta lo dijo su hijo Saúl más adelante. No lo digo yo, aquí lo dice en la misma Biblia. Miren, estaban en plena guerra. No tomó en cuenta a Dios. Por favor, luego si lo leen en casa. Aquí dice, mas los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento. O sea, él se le ocurrió diciendo, maldito sea el hombre que tome alimento. ¿Cómo en plena batalla tú pones a ayunar a tu pueblo? Antes del anochecer, antes de que me haya vengado de mis enemigos y nadie pruebe alimento. O sea, es un evangelio legalista, ahorita lo vamos a ver,
Primera de Samuel 14 dice, todo el pueblo de la tierra entró en el bosque y había miel en el suelo. Imagínense, tenían ahí el alimento para que poder tener fuerzas y pelear contra el enemigo. Y al entrar, y aquí vemos, él daba sus propias leyes, no guiados por Dios. Y por esta ley insensata, que nada más se le ocurrió a él, no guiado por Dios, perjudicó la causa de Israel en lugar de recibir la ayuda de Dios. O sea, esto no era guiado por Dios de ninguna manera. Ahí en segunda de Colosenses, en Colosenses 2:20 nos dice el apóstol Pablo, dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipuléis, no gustéis, no toquéis? Todo lo cual se refiere a las cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos e enseñanzas de los hombres. Esto no, lo que estaba dando él no era una enseñanza ni un precepto de Dios. Aquí en Primera de Samuel 14:27, como continúa, dice, esta orden, cuando además lo dio Saúl, su hijo Jonathan no estaba ahí, ni escuchó eso. Y miren, pero Jonathan no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba a su mano y la metió en el panal de miel y se llevó la mano a la boca. ¿Y qué dice? Le vino la fuerza, brillaron sus ojos, tomó miel. Y entonces Jonathan dijo, mi padre ha traído dificultades a esta tierra, ved ahora cómo brillan mis ojos porque probé un poco de esta miel. O sea, no andaba bajo la guianza era un rey elegido por Dios, él tenía que estar sometido a lo que Dios le dijera, bueno, todo, ¿no? Pero él estaba ungido, levantado. Entonces, y él era rebelde a sus coberturas, tampoco se sometió a la cobertura de Samuel, perdón, del profeta Samuel. Entonces, aquí como vemos, él apostata, el Saúl va a apostatar, o sea, tanta desobediencia, tanta rebeldía, acabó apostatando y murió. Él, cuando entró como rey, persiguió a los brujos y los hizo matar a las brujas y a los hechiceros. Y cuando aquí ya vemos que él apostató, porque como vamos a leer ya casi ahorita se me está terminando el tiempo, ahí en Primera Samuel 28:6, el primero mandó a matar a las brujas de Endor, digo a los brujos, a los hechiceros, y luego como aquí en Primera Samuel 28:6 dice, y Saúl consultó al Señor, pero el Señor ya no le respondía, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces se le hizo bien fácil. Me voy a consultar a los brujos. ¿Cómo ven? Acabó apostatando, se volvió totalmente a las tinieblas. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscando una mujer que sea medium. Pues imagínense cómo teniendo al Dios verdadero, pero ya Dios no le hablaba porque no obedecía, no hacía nada de lo que Dios le mandaba, ni se sometía a las autoridades puestas por Dios. Y sus siervos le dijeron, he aquí hay una mujer en Endor que es medium. Y Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con 2 hombres. Llegaron a la mujer de noche y le dijo, te ruego que invoques por mí a un espíritu y que le haga subir al que yo te diga. ¿Cómo ven? Apostató completamente. Apostatar, ¿qué quiere decir apostatar? Que tenía fe. Eso es una apóstata. Una persona que no tenía fe no puede apostatar. Un casado no puede apostatar del matrimonio, o sea, digo, perdón, un soltero no puede apostatar de un matrimonio porque no está casado, ¿no? ¿De qué se volvería? Apostasía es volverse, o sea, es dejar la fe y volverse atrás. Hay mucho que hablar de ese tema de la apostasía, pero
Aquí Saúl se volvió completamente a los ídolos, apostató. De los que apostatan, por ejemplo, cuando decimos que hay muchos apóstatas en la iglesia, es que eran hombres cristianos que profesaron la fe, pero la devolvieron, la dejaron, apostataron. Eso es la apostasía irreversible, porque hay apostasía reversible y hay apostasía irreversible. Es un tema muy grande, ahorita nada más a grosso modo, les digo de devolver la fe. O sea, pero si no eras cristiano, ¿cómo vas a devolver una fe que no tenía? Entonces, Saúl apostató, se volvió a las tinieblas por completo, aquí lo vemos. ¿Y qué pasó? Como resultado, muere. Entonces ahí vemos en 1 Samuel 31:4, en las más terribles tinieblas, ¿eh? Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. Ya estaba en guerra Saúl. No sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Acabó con su vida, murió. Entonces, estos son hombres que no ejercieron bien la autoridad que Dios les había dado, que viene a ser un ejemplo para nosotros. Al ser confrontados con la palabra de Dios, si hay algo en lo que estemos mal, es para pedir perdón, volvernos a Dios y pedirle perdón y pedirle y volvernos al Señor. Si ha habido alguna rebeldía de la autoridad que Él nos ha dado, y esto es lo que hoy vamos a orar porque ya se acabó el tiempo. Entonces, yo les invito, hermanos, que si hay alguna persona que nunca le han predicado las buenas nuevas de salvación, hoy nadie puede llegar a Cristo, nadie puede llegar a Dios si no es por el Señor Jesús. En el Evangelio de Juan nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor nos ama, Dios nos ama, pero nadie puede llegar a Él si no es por medio de Jesús. Oye, si tú nunca le has rendido tu vida a Jesucristo y Él hoy te está guiando, su Santo Espíritu, para rendirle tu vida al Señor Jesús, no lo retrases. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Y de tal manera Dios te amó que Él envió, que dio a Jesucristo. Si Jesús no hubiera venido a dar su vida por nosotros, tú y yo no tendríamos esperanza. Pero Jesús nos ama y Él tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Eso es la muerte sustitutoria para que tú y yo hoy tengamos la vida y podamos ir al Padre y nos da el regalo de la vida eterna. Si tú eres esa persona, te invitamos a que abras tu corazón al Señor Jesús y tú hagas esta oración de fe, que en algún momento a nosotros nos predicaron estas buenas de salvación. Y pues le abrimos nuestro corazón al Señor. Si tú hoy tú quieres venir al Señor Jesús, hoy es el tiempo, hoy es el día, y venir a los pies de Jesucristo y humillarnos delante de Él haciendo esta oración. Señor Jesús, yo creo, y di tu nombre, que tú eres el único Hijo de Dios, que Dios me amó tanto que te envió para que yo no vaya a la condenación eterna, mas tenga una relación con Él y pueda pasar la vida eterna con Él. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestra esperanza. Tú viniste a darnos esta esperanza y a revelarnos al Padre. Y yo creo que tú eres el Mesías y que moriste en mi lugar
por tu sangre yo recibo el perdón de mis pecados. En esta tarde yo me arrepiento de toda mi maldad, me arrepiento de todos mis pecados y te pido, Señor Jesús, que me perdones. Confiesa tu pecado delante de Jesús para ser perdonado y dile, yo necesito tu perdón, Señor Jesús. Me arrepiento de todos mis pecados y hoy me postro ante tu presencia, reconociendo que por tu sangre tú me limpias, me lavas de toda maldad y perdonas mis pecados. Señor Jesús, y creo que tú resucitaste para mi justificación. Así hoy, Señor, por la fe que tengo en tu obra vicaria, te ruego me perdones mis pecados y vengas y mores en mi vida, mores en mi corazón. Que tú seas mi Señor y yo vivir bajo tu señorío, bajo tus órdenes, bajo tu gobierno y llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios, guiado por tu Santo Espíritu, bajo el señorío del Espíritu Santo, bajo tu gobierno. Todo esto te lo suplico, Señor Jesús, y que vengas tú y tomes el trono de mi corazón y seas tú hoy mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu grande misericordia y que tú hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida y ya no tendré más temor a la condenación, mas he pasado de muerte a vida. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Y Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, por los hermanos que hoy han abierto su corazón y te han recibido. Y hoy hay fiesta en los cielos. Te lo agradecemos, Señor, por este gran privilegio. Y Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos a ti con este corazón humillado y contrito ante tu majestad. Y queremos pedirte, Señor, que nos perdones y que si hemos hecho abuso de la autoridad que tú nos has dado, quizás hemos llamado atenciones inadecuadamente, cometiendo alguna injusticia. Hoy no queremos, hoy nos arrepentimos de todo esto. Y te queremos pedir, Señor, que seamos guiados por tu Santo Espíritu para que esas autoridades que tú has, esa autoridad, ese gobierno que tú has delegado en nuestras vidas, lo hagamos, Señor, sometiéndonos primeramente a la autoridad de Cristo y guiados por Él, por su Santo Espíritu. Y, Señor, llevemos a cabo bien la obra y respondamos a tu llamar y no caigamos en injusticias al hacer a Él, ejercer la autoridad que tú nos has dado para ejercer en ciertos lugares, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en cualquier lado, Señor, sino que siempre sometidos al señorío de Cristo, hagamos tu voluntad, no ejerciendo mal esa autoridad que tú nos has dado. Y que demos testimonio del amor de Cristo, de tu autoridad que nos has delegado, pero haciéndolo correctamente, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por este amor tan grande que nos has dado, Señor. Y gracias por Jesucristo, que un día dejó su trono y nos vino a dar, Señor, la salvación y a guiarnos a toda la verdad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra y enséñanos, Señor, que esta palabra
nos guíe, haya caído en buena tierra y nos des entendimiento de cómo ejercer esta autoridad para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te lo suplicamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Gracias, Padre, que nos escuchas y con tremendas cosas nos respondes, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pues gracias, hermanos. Hemos llegado al final en esta tarde. Hemos llegado al final. Pues le pedimos al Señor Jesús que les siga bendiciendo, no dejen de conectarse y pues si hoy pueden también estudiar toda esta preciosa palabra también y que siempre seamos guiados por el Espíritu de Dios para hacer la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se lo pedimos a Dios nuestro Padre. Que tengan una tarde bendecida, que sean bendecidos por el Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y recuerden, este domingo va a haber Santa Cena. Preparemos nuestros corazones y vengamos a congregarnos. Es una bendición de Dios tener este lugar donde podemos reunirnos. Que el Señor Jesús les bendiga y que pasen una buena noche. Gracias, hermanos.